7 versículos. Entonces vamos a leerlo. Le pido que Dios comience para la siguiente manera. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada, vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Entonces, viniendo el denuedo Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Oremos un momento. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque siempre estás, Padre, ahí para poder hablarnos, llegar a nuestros corazones, a nuestras mentes. Queremos suplicarte, mi Dios, que tú seas quien nos guíes y que nos transformes por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, oh Padre amado, también por tus bendiciones, por esta lluvia que estamos, Padre, pues disfrutando, y que esto sea pues de provecho para cada uno de nosotros, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos. Vamos a estar entonces mencionando sobre este tema, principalmente, hermanos, mencionando a estos hombres que fueron llevados hacia aquel lugar. De hecho, ellos estaban en Jerusalén, estaban ellos simplemente predicando el mensaje de salvación, la palabra de Dios. De pronto pues vinieron los del Sanedrín, grupos que tenían autoridad, y pues prendieron a Pedro y a Juan y los metieron a la prisión. La razón de ello es porque ellos estaban predicando el mensaje de Jesucristo, porque eso fue lo que ellos habían pues recibido de parte de Jesús. Pero quiero hacer, hermanos, una pregunta, una formulación de una pregunta, y es el siguiente: ¿refleja usted la presencia de Jesús en su vida? ¿Refleja usted la presencia de Él en su vida, en su caminar diario en esta tierra? Porque hemos sido llamados, aparte de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, sino también que nosotros, hermanos, podamos pues a través de nuestra vida transmitir también ese mensaje. En otras palabras, que se note la presencia de Cristo en nuestras vidas, que se ve reflejada. Hermanos, ese es el compromiso de nosotros como pueblo cristiano, como cristianos, como creyentes, nacidos de nuevo. Ese es realmente la misión de nosotros sobre la faz de la tierra. Cuando los cristianos, ¿verdad?, leemos en la Biblia cómo ellos se movían, el poder de Dios en la vida de Pedro y de Juan, pues simplemente nos sorprendemos, nos asombramos y quedamos pues maravillados pensando, ¿verdad?, ¿qué de especial había en Pedro y en Juan que eran sin letras y del vulgo? Pues bien, vemos a estos hombres que habían estado con Jesús, nada más y nada menos que con una persona de Jesucristo. Con ellos estuvieron la mayor parte del tiempo. Ellos aprovecharon al máximo poder estar compartiendo con Jesús, estando con Él, ¿verdad? Incluso Jesús estuvo con ellos desde el inicio, cuando ellos fueron llamados, como por ejemplo, estamos mencionando a Pedro, pero también a Juan. Pero hoy quiero, hermanos, llamarles su atención especialmente a aquel hombre, aquel personaje que sobresalía
en medio de los demás discípulos, en medio de las demás personas también por verlo de esta manera también. Y me refiero al gran apóstol Pedro, el apóstol Pedro que llevó el mensaje especialmente a los judíos, porque Pablo llevó a los gentiles, pero este hombre, como era un conocedor y que tenía raíces también judías, que era el apóstol Pedro, este hombre pues fue quien estuvo impartiendo el mensaje directamente con los judíos. Pero inicialmente, según Cachilal, para el libro de Hechos, por ejemplo, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, ahí dice claramente que cuando ellos recibieron el mensaje de salvación, o cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, ellos, ¿verdad?, comenzaron a regarse por los diferentes lugares en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Pero vamos a enfocarnos entonces, amados hermanos, en la persona de llamado Pedro. ¿Quién era Pedro? Según ahí en su bosquejo, ahí vamos a mencionar algunos detalles, principalmente de este personaje. Primero, su familia. Pues se menciona que este hombre era de una familia de poca relevancia. Era hijo de Jonás y hermano de Andrés. Y pues según lo que nos narra las escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí está. Ahí cuando por primera vez hubo ese encuentro con Jesús, la vida de este hombre desde ese entonces cambió, se tornó diferente, porque ya no solamente iba a ser aquel, o más bien dicho, el que fue pescador, ahí sí que de peces, se convirtió en un pescador de hombres. Y obviamente, ¿verdad?, como todo aprendiz, es difícil, ¿verdad?, muchas veces el poder lanzar el anzuelo, ¿verdad?, para los peces, pero en este caso, hermanos, como cristianos nos es difícil muchas veces hoy día ganar almas para el Señor. Y eso hay muchas razones para ello, por qué nos es difícil hoy día. Pero vamos a ver en el desarrollo entonces de esta vida de este hombre, Pedro, cuáles eran algunos de sus defectos, por así decirlo, algunas de sus imperfecciones, que es natural para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Entonces nos damos cuenta primero, ¿verdad?, en cuanto a su familia, su profesión. Ya mencionaba sobre su profesión, el trabajo de Pedro, que era un trabajo común en aquella época. Era prácticamente un pescador, ¿verdad? Según los versículos que nos narran en el capítulo 1 de Marcos, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, o sea, Jesús observó desde cierta distancia a este hombre llamado Pedro, y Andrés, dice su hermano, que echaban a la red del mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es otra traducción. Y ellos obviamente pues dejaron sus redes, dejaron su actividad, dejaron su trabajo, su quehacer, y pues ellos se convirtieron entonces en seguidores de Jesús, pero también en aprendices de Jesús. Y de eso, hermanos, se trata, ¿verdad?, nuestros temas que hemos estado tratando en cuanto al desarrollo de ser líderes, porque somos líderes, pero muchas veces nos cuesta, porque obviamente fallamos, nos equivocamos, como el caso de Pedro. Pedro, para que él se convirtiera en aquel gran predicador, tuvo que aprender mucho acerca de Jesús. De hecho, él aprendió muy cerca de Jesús, pero tuvo debilidades, tuvo flaquezas. Y una de esas debilidades es que este hombre era muy impulsivo, era muy enojado. Tenía un carácter, como dicen algunos, ¿verdad?, un carácter impetuoso, un carácter muy fuerte. Y pues en algún momento también demostró que era autosuficiente. Y eso significa
que él tenía la capacidad de salir adelante apoyándose en sus propias habilidades. O sea, en algún momento él se sentía, ¿verdad?, autosuficiente, se sentía capaz de hacerlo todo sin la ayuda de nadie. Imagínense, ¿verdad?, estando ahí cerca de Jesús, él quizás se sentía en cierta manera quizá superior a Jesús, o por lo menos él se sentía, ¿verdad?, que él podía hacer las cosas sin el apoyo de Jesús, pero nos damos cuenta, ¿verdad?, que él, de alguna manera, pues Jesús lo estuvo ayudando. Este era un hombre de falto de fe, según el inciso B, era un hombre de falto de fe. La incredulidad fue otra de sus características, ¿verdad?, de este hombre, de Pedro. Al momento Jesús extendiéndolo la mano, ¿verdad?, cuando ellos estaban andando, o más bien dicho, estaban sobre la mar, ¿verdad? Aquel mar estaba tan diferente en aquel momento, ella dice, era una noche, y pues este hombre, ¿verdad?, trató de ir hacia donde estaba Jesús, pero debido al asunto del mar y lo que había a su alrededor, las circunstancias, él tuvo en cierta manera temor. Ya estaba caminando hacia donde estaba Jesús, pero tuvo miedo. Y al momento, pues Jesús dice que le extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta es una de las características, hermanos, de este hombre llamado Pedro. Y en algún momento, hermanos, nosotros también nos hemos tenido, o muchas veces nosotros somos también incrédulos. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, no le creemos a Dios, dudamos de Él, pero estamos aprendiendo, hermanos, de eso se trata. Ahora, otra descripción de este hombre es que él era un mal hablado. A pesar de haber estado con el Señor, Jesús todavía hablaba malas palabras, o por decirlo, ¿verdad?, tenía una expresión bastante mala. Entonces él comenzó a maldecir, él maldijo, ¿verdad?, en un momento, y comenzó a jurar y decir, ¿verdad?, no conozco a ese hombre, o sea, a Jesús. Cuando él negó a Jesús varias veces, se dejó usar por Satanás, ¿verdad? Jesús le había dicho que iba a ser zarandeado, y eso pasó, ¿verdad? Satanás se aprovechó de la debilidad de este hombre llamado Pedro. ¿Y qué pasó? Este hombre terminó negando al Señor Jesús. Negó su fe. Saliendo él a la puerta, le dio otro y le dijo, los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que estas características de este hombre, y por otro lado, era un hombre violento, ¿verdad? Según lo que tenemos ahí también, Pedro se manifestaba el carácter, que hay una palabra ahí, bélico, o sea, que alguien que le gusta las peleas, el echó, ¿verdad?, que intentó asesinar al siervo del sacerdote. Aquel siervo del sacerdote se llamaba Malco. Era un hombre, ¿verdad?, que estaba ahí para, de alguna manera, ¿verdad?, juntos con Malco y otras personas, con las autoridades, fueron a arrestar a Jesús. Y obviamente, pues este hombre Pedro, pues en defensa sale, ¿verdad?, y le corta la oreja a este hombre llamado Malco. Vean, hermanos, qué violento era este hombre llamado Pedro. Pero increíble, hermanos, amados hermanos, y de esto se trata nuestra lección. De esto se trata, hermanos, cómo a pesar de todo eso, este hombre, su vida fue transformada. Pedro ya no era el mismo, su vida había sido transformada, había sido cambiada. Ahora ya no era aquel Pedro. Transcurridos muchos días después de estar con Jesús, después de estar con él, obviamente Jesús se fue, ¿verdad? Después de haber muerto, resucitó el tercer día.
Él asciende a los cielos, le deja la comisión hacia sus discípulos y les dice a ellos que, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los discípulos, pues ellos obedecieron la voz de Dios. Ahora nos vamos a dar cuenta entonces que ahora este hombre fue totalmente diferente, cambió totalmente. Y es que él había aprendido valiosas lecciones. Jesús en su momento lo corrigió, lo regañó, le llamó la atención, lo exhortó, pero a la vez Jesús amó tanto a Pedro como al resto de los discípulos. Y hermanos, ahora centrámonos en el capítulo 4 de Hechos entonces. Y acá Pedro entonces comienza a mostrar la valentía, comienza a hablar de Cristo de una manera diferente. Acá nos damos cuenta que este hombre, Pedro, también Juan, fueron, ¿verdad?, llevados a ser juzgados por el Sanedrín, según lo que nos narran los versículos 5. Entonces, al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, los gobernantes, dicen los ancianos, y los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Se refería cuando Pedro había sanado a aquel hombre cojo de nacimiento. Recordarán ustedes esa gran lección, ¿verdad?, de la curación del cojo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Es lo que dice el capítulo 3, versículo 6 de Hechos. Vean, asombrosamente Pedro y Juan y los demás estaban haciendo increíbles milagros por el poder de Jesucristo. Y por esa razón, pues ellos fueron llevados, fueron cuestionados, ¿verdad? Los llevaron a las autoridades para ser juzgados. Pero este hombre, su valentía para hablar de Cristo, ya no era aquel Pedro, ¿verdad?, aunque siempre se mantuvo con ese vigor, con esa fuerza, esa fortaleza, esa valentía de poder, ¿verdad?, estar frente a sus opositores. Y Pedro, ¿verdad?, según lo que nos narra Hechos capítulo 2, versículo 14, ¿verdad? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Vean la autoridad que tenía Pedro, el valor para defender su fe. Antes había negado su fe, pero hoy, lleno del Espíritu Santo, ahora comienza a hablar acerca de Cristo Jesús. Defiende a Jesús, pero también predica de Jesús. Y esos versículos, hermanos, muy maravillosos que están anotados, yo quiero darle énfasis a estos versículos, del versículo 12, 11 y 12. Este Jesús, le dice a las autoridades, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, Jesús. Y luego el versículo 12, uno de los versículos, hermanos, favoritos, que dice, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Vean, hermanos, qué valiosa palabra, qué valiosa declaración de este hombre llamado Pedro. Aquel que había negado a Jesús, aquel que había hecho tantas cosas, pero este hombre fue perfeccionado. Jesús transformó a este hombre desde adentro y hacia afuera. Ya no era aquel hombre que hacía tantas cosas, ¿verdad?, malas, sino era un hombre
totalmente diferente. Él era uno de los que proclamaba con fuerza el mensaje de salvación, proclamando que solamente en Jesús hay salvación. Y ese es el mismo mensaje, hermanos, que nosotros también tenemos que llevar a esta tierra que está sedienta y hambrienta. Ahora bien, el poder para sanar enfermos. La unción de Pedro tenía para sanar enfermos, vino luego que fue bautizado con el Espíritu Santo. Ese pasaje tan importante: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Dónde estaban? En Jerusalén. Y ahí mismo también fueron apresados. O sea, todo inicia, ¿verdad, hermanos? La era de la iglesia cristiana comienza con persecuciones. ¿Y quiénes son los que estaban siendo perseguidos? Pedro y Juan. El otro punto es: ¿debemos ser llenos del Espíritu Santo para testificar de Cristo? Por supuesto, tenemos que llenarnos de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos lograr? Leer la palabra, orar, meditar en Dios, fortalecernos en el hombre interior, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, amados hermanos, llevo para casi concluir este mensaje. Hay una pregunta que usted nota ahí en sus hojas, y es el siguiente: ¿qué cambios debo hacer en mi vida para ser un instrumento en las manos de Dios? Repito, ¿qué cambios debo hacer en mi vida para ser un instrumento en las manos de Dios? Es una pregunta para evaluarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué cambios debo hacer yo para que mi vida sea diferente? Que se note que soy un seguidor de Jesús, que se note que soy alguien que está dispuesto a llevar el mensaje de salvación como lo hicieron los demás apóstoles o los discípulos, especialmente Pedro y Juan. El cristiano no podrá vivir una vida plena hasta que sea lleno del Espíritu Santo. Por eso cada cristiano debe estar sometido a Dios por medio de su relación y permanencia con Cristo, y permanecerse en contacto en oración para obtener grandes cambios de transformación, como le ha sucedido a cada uno de sus seguidores o de sus discípulos. Hermanos, ¿es usted uno de sus discípulos? ¿Está manifestando ese cambio? ¿Refleja usted la presencia de Jesús en su vida, como leímos la primera pregunta o lanzamos la primera pregunta al inicio? Hermanos, si es así, entonces sigamos avanzando, sigamos presentando a Cristo a través de nuestra vida, pero también a través de la predicación de la palabra de Dios a aquellos que no conocen del Señor. En su lugar vamos a orar un momento y agradecerle al Señor por su santa palabra. Padre bendito, Padre celestial, Señor, Señor, a cada punto. Padre, te pedimos que nos ayudes y que nos des las fuerzas, Padre, para poder llevar tu palabra, el mensaje de salvación. Señor, para que nosotros podamos transformar nuestras vidas, tenemos que estar contigo en todo tiempo, en todo momento. Yo sé que los años que hemos estado contigo no son suficientes. Aún necesitamos más tiempo de poder estar contigo, de poder aprender de Cristo, de tu palabra, para poder ser más efectivos y poder reflejar a Cristo en nuestra vida en todo momento. Padre, te alabamos y te bendecimos y oramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén.